Herencia en juego, el caso que mostrábamos recién en el anticipo de esa señora que para ganarse la vida es una empleada doméstica y sin embargo le correspondería una herencia considerable de un campo de unas cuantas hectáreas. Freddy estuvo trabajando nada menos que en La Para, zona rural del departamento San Justo. ¿Y cómo es la historia? Mirá, La Puerta. La Para. La Puerta, Villafontana, Marul. No, La Para, Marul, Balnearia. Hasta Morteros nadie habla de otra cosa que no sea la kiosquera de La Para, la Normi. A ver, es medio compleja la historia, es casi para una novela. Es una mujer de 40 años que cuando su papá, el hombre que la crió, está por morir casi en el lecho de muerte en su enfermedad final, le dice, yo no soy tu papá. Ya con eso tenemos capítulo para una novela de Suar de Así es. Toda una temporada. Le dice, yo no soy tu papá. ¿Cuánto hace de esto? Esto hace 14 años. 14 años. 14 años. Esta joven chica, que en esa época tenía unos 25, 26 años, tiene 40, le dice, ¿quién es mi papá? Dice, tu papá es Pedro. Pedro Titi es un hombre ya mayor, que era conocido de la familia, iba a la casa, eran tamberos, eran tres hermanos, tres gringos, que siempre laburaron en el campo, tres hermanos. Uno en particular, Pedro, siempre iba a la casa de esta familia y se había hecho un amigo de la familia, un amigo bastante íntimo de la mamá, y queda embarazada y nunca se supo. Ella siempre creyó que su papá era el papá que siempre le dijo papá. A ver, este señor que oficiaba de papá, digamos, el que se murió, ¿vivía con una mujer? Sí, vivía con una mujer. ¿La madre era la madre biológica de esta chica? Tenían cinco hijos. La única que no era su hija, y él lo sabía y siempre lo supo y lo guardó en silencio hasta antes de morir. Es la heredera, digamos, para un hombre. Esta mujer que estamos viendo acá, que es la Titi. La Normi. La Normi. El apellido es Titi. Titi del señor. Vamos a tratar de explicar la trama con una placa. A ver. Para entender. Eran tres hermanos. Acá hay dos, que son los dos que se casaron y ahora le contamos esta parte. Isidro Titi, 78 años, ya murió. Pedro Titi, 84 años, ya murió. Se casaron cuando se entera Norma de que es hija de Pedro. Cuando se entera que es hija de Pedro, empiezan los trámites filiatorios para que sea reconocida. Ellos tienen un campo de unas 300 hectáreas, estos hermanos. Hace el trámite y cuando inicia el trámite y el ADN confirma que ella es hija de Pedro, y el ADN se hizo con voluntad de Pedro. Pedro aceptó que él tenía la sospecha de que ella podía ser su hija, pero nunca la madre se lo había confirmado. Esta amante que tuvo en algún momento, nunca se lo confirmó. Cuando ella inicia los trámites filiatorios, aparecen estas dos mujeres. Liliana Basualdo, que en ese momento tenía 22 años, y Nilda Basualdo, de 27 años en ese momento. Miren las edades. Versus estos hombres, estos hermanos de más de 70 años, gringos laburadores del campo. Y esto, confirmado por la justicia, al menos en este caso, el de Nilda, lo casan al hombre. Cuando decimos lo casan, típico chusmerío de pueblo, es que los llevaron al registro civil a un hombre que no estaba en condiciones mentales como ¿Con esa edad de 84? Con esta edad de 84 años. Con el abogado de estas mujeres, de testigo de casamiento, lo casan a este hombre mayor, a este viejito que no podía determinar sus actos, y esto lo comprobó un juez ahora. Se consume el casamiento. Se consume el casamiento y lo tienen siempre en el campo al hombre viviendo hasta que muere. Antes que muriera, al juez que vamos a escuchar ahora, cuando Norma, junto a sus abogados, hace la denuncia, dice, a mi papá lo casaron y yo quiero ser la única heredera porque lo merezco, me lo merece ser porque está confirmado que es su hija. El juez fue a ver las condiciones que vivía este hombre antes de morir y confirmó que ese casamiento nunca se podría haber realizado y lo anuló. Un trámite que no es difícil, no es fácil hacerlo. No es fácil comprobar que a alguien lo casan, lo casan obligadamente. Casi contra su voluntad, por decir de alguna manera, o por engaño. Me faltó un solo detalle. Don Pedro Titi, de 84 años, la única hija que tuvo fue Norma. La única hija que tuvo. ¿No tuvo descendencia? No tuvo descendencia. Ninguno de los tres. No. Hay un hermano que este hombre, Isidro Titi, tiene un hijo que todo el mundo en el pueblo dice que no es de él. Ah, bien. Hijo de Liliana Basualdo. Atención a las edades, lo vuelvo a reiterar. Estamos hablando de más de 60 años. No por lo escandaloso de la relación, sino porque
Algo raro ahí. Hay algo raro. Y hay un juez que dijo, esto no, así no se puede haber casado nunca este hombre. Y anuló el juicio. Muy bien, vemos al juez. Bueno, a mí me ha tocado resolver una nulidad matrimonial, que es algo muy específico, muy raro en los tribunales de familia. Es la primera vez que me toca resolverlo, en el que se pide justamente la nulidad matrimonial de un señor y de una joven que habrían celebrado matrimonio en el año 2016, y la hija del señor pide la nulidad del matrimonio porque dice que su padre nunca prestó el consentimiento. Y bueno, aquí empezamos a investigar y entendí en la resolución que se encuentra apelada, está para ser resuelta por la Cámara de Familia, la apelación, que no había existido un consentimiento debidamente formulado. Bueno, el juez Gabriel Tabib tuvo que viajar a este lugar, a este paraje, y comentaba que no es habitual que, digamos, que un juez se traslade a un lugar tan recóndito como en este caso un campo de La Para. Pero le sirvió de mucho ese viaje. Sí, es más, ahí se ha extendido la investigación, porque hasta ahí este juez ya cumplió con lo que la Normi y su abogado, que esta mujer que ustedes están viendo acá, exigían, que son reconocer sus derechos como hija. Así es. Ahora hay una investigación, si hay un delito de estas viudas y un abogado que está siendo investigado, si hay un delito por las condiciones en las que han ido ganando espacios legales en este campo, que es un campo, recuerdo, de 300 hectáreas, son 3 los hermanos que ya murieron los 3. Claro. Hay 2 herederos, Normi es uno, y hoy le fuimos a conocer a La Para, es una. La mujer es empleada de un kiosco de La Para, empleada de un kiosco, no es que tiene un kiosco, empleada de un kiosco y empleada doméstica. De lo más doloroso que nos contaba es que, esto pasó hace ya 13, 14 años, es que cuando ella se entera que Pedro es su papá y puede hablar con él y le dice, mi papá, el hombre que me crió, me acaba de decir que usted es mi papá, ¿se entiende? Sí. Usted es mi papá. El hombre accedió y empezaron a entablar, a recuperar una relación que es muy difícil recuperarla, Lalo, en un pueblo. Con tantos años, claro. Pese a esa buena voluntad, cuando la viuda, que en ese momento su esposa joven, se entera, empieza a hacer todo lo posible por separarla. Incluso no pudo ir al velorio de su padre. Mira. No pudo ir porque es el gran drama o problema de La Para. Y un dato anecdótico, volvíamos a la estación de servicio, paramos a cargar nafta con el Queco y Federico ayer en Santa Rosa de Río Primero, y me dice el playero, ¿sabe la que hay de esta en los pueblos? Y sí, hay muchas historias de esta. Sobre todo hay historias de abogados que andan buscando datos para quedarse con campo, para agarrar un viejito que vive solo. Hemos conocido el caso de Rabona Bustamante, por eso, o sea, si bien hay una novela en esto, hay un drama de una mujer, también hay una práctica espuria que la justicia tiene que investigar. Bueno, no está de más decir, vos hablás de un campo de 300 hectáreas, estamos hablando de un promedio de más o menos 6, 7, 8 mil dólares la hectárea en esa zona. Sí. Apta para soja, para tambo. O sea, 2 millones de dólares mínimo el valor que tiene esa tierra. Sí. De ahí a también entender, no es que se ganó el Kini y la semana que viene deja el kiosco y es millonaria. Claro. Ya este proceso le llevó 14 años. ¿Creen que por lo menos 5 a 10 años más le puede llevar el proceso de encontrarse con la herencia que merece la Normi? ¿Hablaste con ella? Con ella. Toda esa parte, hay lotes para allá, y de este lado también hay lotes y atrás del puente. ¿Y en total más o menos cuántas hectáreas son? Más o menos 360 hectáreas. ¿Y hoy entendés que parte de eso te pertenece? Sí. Siempre nosotros hemos demostrado todo con pruebas, cosa que la otra parte no. ¿Pruebas que dicen que sos hija? Que soy hija, que mi papá estaba inhábil, enfermo, y bueno, se aprovecharon de él. ¿Y lo casaron? Y lo casaron encima, sí. ¿Y la esposa? Era una mujer muy joven. Sí, de 27 años. ¿Y encima vos como hija te privaron de los últimos años de tu papá biológico? Sí. ¿Lo alcanzaste a ver, a conversar con él y después de pronto no te alejaron? Sí, no, digamos, ni siquiera me dejaban acerca de él. ¿Y cómo es cruzarse con estas mujeres en el pueblo? Yo ni las miro siquiera, pero
Ellas sí se burlan, se ríen. Me insultan por Facebook. ¿Qué dicen de vos? Que soy una interesada, que solo quiero la plata, todas esas cosas. ¿Tus hijos qué te dicen? Que siga peleando por lo mío, por lo que me corresponde.